puertas de la temporada de verano, la patronal de la hostelería lanza una llamada de alerta. Falta personal cualificado. Para los sindicatos el problema es otro, las condiciones laborales y las dificultades para conciliar. El caso es que en Canarias hay cerca de 30.000 personas desempleadas en este sector. Los empresarios de la restauración hemos abogado por una mayor calidad formativa, por un personal cualificado. Para tener trabajadores hiperformados como ellos solicitan, creo que esas condiciones también hay que pagarlas. Si mejoran las condiciones laborales, seguramente no van a tener este problema del que hablan. Hola, buenas tardes. El caso Pegasus vuelve al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha comparecido para dar explicaciones y Silvia Mascareño además ha anunciado un mayor control sobre el CNI. Sí, el presidente anuncia una nueva ley de secretos oficiales y reforzar el control sobre los servicios secretos, pero eso no convence a los independentistas catalanes y vascos, que le recuerdan que son ellos, los espiados, los que le ayudan a sacar adelante las leyes en esta Cámara. El 10% de los infectados por COVID siguen con pérdida de olfato, picos de fiebre o fatiga tras pasar la enfermedad. La mayoría son mujeres entre 40 y 60 años. En esta unidad del Hospital Insular de Gran Canaria reciben tratamiento. En un mes, aseguran, mejoran su calidad de vida. Prosigue el estudio en torno al cono volcánico, se monitoriza sobre todo la emisión de gases, sigue siendo muy elevada, aunque no tanto como en los pasados meses. También se está estudiando cómo evolucionan las temperaturas. En algunos puntos de este lugar siguen superando los 800 grados. Aquí en Tenerife vamos a tener la oportunidad desde hoy y hasta el próximo 19 de junio de conocer el mar un poquito más a fondo. Lo haremos desde dentro de la carpa de un circo. La pandemia nos privó de muchas de ellas. Con la eliminación de las restricciones, Canarias recupera sus fiestas. Hoy vamos a hacer un recorrido por las islas para recordar algunas de las más emotivas. Y si tienen planes de playa para mañana o el fin de semana, parece que el tiempo acompañará. Edgar Cedrés. Así es, Elena, tendremos poco viento en la costa y la situación del mar bastante tranquila. Eso sí, no nos libraremos de las nubes bastante abundantes a primeras y últimas horas por el norte de las islas. Crecerán algunos intervalos de evolución en las medianías y mañana también intervalos de nubosidad de tipo medio y alto en las islas orientales. Todo ello con temperaturas algo más calurosas, valores que incluso en la costa podrían superar la barrera de los 26 grados. Todos los detalles después de los deportes. Jornada intensa en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez compareció hoy para dar explicaciones por el caso Pegasus. Ha anunciado una reforma en la ley que regula el CNI, pero Silvia Mascareño no ha convencido a sus socios parlamentarios. No ha convencido ni la oposición, que lo sigue calificando de un gobierno débil, arrodillado ante el chantaje independentista, pero tampoco a sus habituales socios parlamentarios, ni al PNV, ni a los independentistas catalanes y vascos, que le han recordado una y otra vez que son ellos los espiados, los afectados, los que le ayudan a sacar adelante las iniciativas legislativas en esta Cámara. Además, dudan de que detrás de esas escuchas haya algo más que motivos ideológicos. Aún así, Sánchez ha defendido la actuación de su Ejecutivo en un intento de cerrar el caso Pegasus. Dice Sánchez que la declaración de independencia de Cataluña y los altercados por la pena de cárcel a sus líderes supusieron una enorme preocupación para la seguridad nacional. Los servicios que se ocupaban de la misma propusieran y el juez acordara las medidas oportunas. Pero, como he dicho anteriormente, el Gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. ¿Es consciente de que hay una operación de un búnker? El búnker que siempre ha existido en el Estado profundo, que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarles a ustedes. Que el Gobierno del Estado español espíe al rival, al adversario político por lo que piensa, no es nada normal. Ha mostrado muy poca empatía con los 65 ciudadanos que hemos sido espiados. ¿Qué pasa con la gente espiada que no corresponde con las órdenes judiciales? En democracia, con los adversarios se dialoga, no se les espía. Este Gobierno ha utilizado las mismas tácticas que todos los anteriores contra los adversarios políticos.
El escándalo por el espionaje con Pegasus afecta al independentismo, pero también al propio gobierno. Si el espionaje a su móvil está relacionado con sorpresivos cambios de posiciones políticas de Estado por parte de su gobierno, porque nunca debería de haber un pago o rescate por los archivos de su móvil. Y el señor Sánchez lo que ha hecho es criminalizar y cesar a quienes nos protegen e indultar y asociarse con quienes nos atacan a los españoles. En cuanto al espionaje a su teléfono y a los de varios ministros, no sé qué quería provocar con el anuncio. No disminuye la gravedad del espionaje en Cataluña ni proporciona más tranquilidad. Usted necesitaba una excusa para entregar la cabeza de una leal funcionaria del Estado a los socios catalanes que le votaron en la investidura. Uno tiene la sospecha de que ya no se puede estar tranquilo de ninguna de las maneras, ni siquiera en la compañía del propio móvil. Sánchez ha reconocido el fallo de seguridad y anuncia nuevas medidas para evitar, dice, estas brechas. La actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, la nueva Ley de Secretos Oficiales y la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI. Pedro Sánchez intenta zanjar así una crisis que se saldó con la destitución de la que fuera directora del CNI. El Pleno continúa hasta ahora con otras cuestiones, entre otras la recta final de la Ley de Libertad Sexual, la más conocida como el sí es sí, salvo sorpresas, saldrá adelante, y eso a pesar de las diferencias incluso en el seno del gobierno de coalición, porque los socialistas querían incluir un apartado para abolir la prostitución. Finalmente no será así, todo el foco se pone en el consentimiento expreso para una relación sexual, el conocido como sí es sí. Tras el caso de la manada de Pamplona, se activó la creación de una nueva ley que reflejará el consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales, y este consentimiento expreso se ha convertido en la pieza clave de la nueva norma. Llega de la mano de la eliminación de la diferenciación entre los actos sexuales no consentidos. Todos se resumen en una palabra: agresión. En el Código Penal actual tenemos una diferenciación entre abuso y agresión sexual en base a si se entiende que ha habido violación o intimidación. En este caso no, desde el momento que no hay un consentimiento expreso ya se entiende que hay agresión. Por tanto, ese nos parece el primer avance de todo y el más fundamental, porque es el que más reivindicábamos. Quedan pendientes de aprobación las enmiendas de los grupos sobre las agresiones perpetradas por menores de edad, que además de forma punitiva deberán de realizar programas formativos sobre la libertad sexual. Y aunque gracias a esta ley desaparecerán los anuncios de prostitución, todo lo referente a ella ha sido eliminado. Nos parecía que era una oportunidad única que teníamos ahí para recoger el proxenetismo a través del lucro, a través de la tercería locativa, que era una herramienta fundamental para ello, una medida que avanzábamos hacia la abolición. Se emplaza la presentación de una proposición de ley que hable de manera específica sobre ello. Y en las próximas horas se conocerá el veredicto por el juicio del crimen machista de Sara en el sur de Tenerife en 2019. El procesado se enfrentaba a una pena de 15 años de prisión, pero hoy la Fiscalía ha pedido incrementarla. Lorena de Cobos. Cuarta jornada de juicio por la muerte de Sara. Hoy se ha contado con los testimonios de los peritos, médicos forenses, psiquiatras y psicólogos, quienes han ratificado que el acusado no padece ningún tipo de patología de carácter mental. Lectura de conclusiones y modificación de la condena por parte del Ministerio Fiscal. El autor confeso de los hechos se sentaba en el banquillo de los acusados por un delito de homicidio doloso. Ahora el Ministerio Fiscal pide para él la pena máxima de 25 años de prisión, acusado de un delito de asesinato con agravante de alevosía. Se imputa, en lugar de un delito de homicidio, un delito de asesinato por alevosía. Las agravantes de discriminación por razón de género del artículo 22 cuarto del Código Penal y la circunstancia de parentesco, y se solicita para el mismo la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y luego 10 años de libertad vigilada. Una madre se ha visto obligada a retirar a su hija de los entrenamientos de baloncesto con el equipo Suma del Club Baloncesto Gran Canaria porque el monitor fue su expareja. Fue declarado culpable por un delito de injurias contra ella y ahora tiene una orden de alejamiento. El juzgado número 2 de violencia sobre la mujer de Las Palmas lo consideró culpable de un delito leve de injurias. Se le condenó a 7 días de localización y se le prohibió acercarse a la víctima durante 6 meses. Se produce a instancia de mi defendida la ruptura de la relación e insistentemente recibe continuas intimaciones que ella califica de presiones, de coacción psicológica y moral,
para que retome la relación. Tras hacerse pública la sentencia, el condenado continúa al frente del equipo de baloncesto especial en el que entrenaba la hija de la víctima que sufre autismo. Que son conductas que son difícilmente compatibles. El ser condenado por un delito relativo a la violencia de género y al propio tiempo estar en un contacto diario con menores discapacitados que no tienen la capacidad de protegerse a sí mismos. Este tipo de condena no es, según la ley, motivo para un despido procedente, pero la mujer pide que al menos no coincidan los días de entrenamiento de su hija, que no ha vuelto al equipo desde que sucedieron los hechos. Lo que sentía era temor y una enorme ansiedad de volverse a encontrar a esta persona, después de lo que había sucedido durante prácticamente todo el año 2021. El Cabildo Insular, responsable del Club Baloncesto Gran Canaria, ha explicado que le mantendrá en su puesto hasta que termine su contrato al final de temporada y luego estudiará el caso. Es la llegada esta mañana de Francisco Javier García, más conocido como el Cuco, a los juzgados de Sevilla. Hoy ha reconocido ante el juez que mintió en su declaración por el crimen de Marta del Castillo. El Cuco y su madre están siendo juzgados por un delito de falso testimonio. En 2011 los padres del Cuco aseguraron que su hijo esa noche estaba en casa, pero hoy su madre se ha retractado y ha reconocido que cuando ocurrió el crimen estaba con unos amigos. Eso es lo que esperamos, que nos digan dónde está, nada más. Y ya cerraremos este ciclo, como he dicho, y nos quitaremos del medio ya. El 15% de las mujeres sordas desisten de ir al médico por falta de accesibilidad. Así se desprende de una encuesta que pone el acento en la falta de intérpretes en la lengua de signos, subtitulado en las campañas de prevención de la salud y desconocimiento del personal sanitario acerca de la comunidad sorda. Ni lo más básico está pensado para ellas. Cuando por megafonía se avisa a la paciente, las mujeres sordas es imposible que se enteren. Tampoco suele haber intérpretes en la lengua de signos. Las mascarillas han venido a complicar aún más la comunicación y las barreras son al final tan grandes que muchas veces no solo no van ellas, sino que hasta dejan de llevar al médico a niños o dependientes a su cargo. En aras a tener menos ansiedad, pues no acuden. Otra cosa es cuando cuidan a alguien. ¿Cómo pueden acudir? ¿Cómo pueden gestionar las citas con sus médicos? Que tampoco es nada sencillo, ya que ahora pasa todo por la atención telefónica. Las mujeres sordas piden que los facultativos también aprendan a signar y que las campañas de prevención o talleres formativos sean más accesibles. Al final, como desconocen esta información, pues piensan, bueno, pues voy a continuar con mi vida, voy a ir, por ejemplo, las mamografías, ¿no? Las ecografías, al final dicen, bueno, no hace falta, todavía me queda. No son pequeños detalles, las barreras comunicativas están perjudicando su salud, a cuyo cuidado y prevención no acceden en igualdad de condiciones. Arrecife en Lanzarote trabaja en el diseño de acciones para evitar la discriminación y la desigualdad. Es el segundo plan de igualdad que se pone en marcha. En esta primera fase se realizará un diagnóstico con la implicación de la ciudadanía y formaciones políticas. Como administración pública debemos ser ejemplo de una concepción igualitaria entre las relaciones entre hombres y mujeres, entre trabajadores y trabajadores municipales y defender y también promocionar el comportamiento igualitario en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestra vida y evidentemente en todos los ámbitos del municipio. Sanidad confirma 84 casos positivos de la viruela del mono en España y 73 han dado negativo. Hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras de 157 casos sospechosos. En el caso de Canarias, hasta ahora hay 4 casos confirmados, 3 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Además, hay 7 casos en estudio, 4 probables y 3 sospechosos. Todos ellos con una evolución favorable y un aislamiento domiciliario. España va a adquirir dosis de la vacuna para atajar el brote. Y hace apenas unos minutos Sanidad ha notificado un caso bajo investigación de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en las islas. Yurana Goya, ¿qué más datos tenemos? Sí, como dice Sanidad, acaba de notificar un nuevo caso bajo sospecha de hepatitis infantil aguda. Se trata de una joven de 16 años que está ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, aquí en Tenerife. Ahí se le están realizando las pruebas necesarias para determinar si se trata de esa patología o no. Por el momento evoluciona favorablemente. Es el segundo caso bajo sospecha en Canarias. El primero fue descartado ya, se ha pasado ese caso en estudio al Ministerio de Sanidad para que continúe con el protocolo de seguimiento. La causa de aparición de esta variante de la hepatitis es aún de origen desconocido para la comunidad científica.
Gracias, Llorena. Y sobre la pandemia del COVID, Canarias continúa sin cambios en los niveles de alerta sanitaria. Gran Canaria sigue en nivel 2 y el resto de las islas en nivel 1. Sobre el COVID persistente, el Hospital Insular de Gran Canaria ha puesto en marcha una unidad de rehabilitación con resultados esperanzadores para estos pacientes. Yo di positivo el 20 de marzo del 2021 y a día de hoy todavía sigo con picos de fiebre. A lo mejor en el mes tengo 2 picos de fiebre de 39, sigo sin olfato, mucha fatiga. Esta es la situación que vive un 10% de los infectados por COVID una vez que han pasado la enfermedad de manera grave o en casa. Y hay un perfil claro, mujer de entre 40 y 60 años. La unidad de rehabilitación cardiorrespiratoria del Hospital Insular de Gran Canaria quiso darles una respuesta y tras un ensayo han comprobado que en un mes mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Aplicamos el mismo razonamiento de un paciente con infarto o con insuficiencia cardíaca. Hacemos un entrenamiento progresivo de la musculatura respiratoria, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y ejercicios para entrenar la musculatura inspiratoria. Antes caminaba un poquito del coche a donde tuviera que ir y me cansaba mucho. Ahora no. Yo creo que cuando la termine voy a estar 100% bien. Ahora dicen lo que faltan son recursos porque ya hay una lista de espera de meses para entrar en el programa en el que conviven además pacientes con otras patologías cardiorrespiratorias. El Tribunal de Cuentas en Madrid ha abierto diligencias por el denominado caso Mascarillas. Pretenden depurar responsabilidades contables, si es que las hubiera, en la compra de 1 millón de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salud y que nunca llegaron a los centros sanitarios de las islas. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por el llamado caso Mascarillas, en el que el Servicio Canario de la Salud pagó 4 millones de euros por 1 millón de FFP3, mascarillas que nunca llegaron a los centros sanitarios. Estudian si hubo responsabilidad contable por parte de la Administración Pública, no solo en este contrato, sino también en otros analizados en un informe de la Audiencia de Cuentas Canarias que aún admite alegaciones. El informe señala supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos por la vía de emergencia durante la pandemia. Apuntan que 35 de los 106 contratos suscritos por el Servicio Canario de la Salud no estaban justificados sobre el papel, que en esos 35 contratos no consta acreditada la emergencia y subrayan además que 2 de las 4 mayores adjudicatarias carecían, según la Audiencia de Cuentas, de capacidad para trabajar con la Administración. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción investiga no solo al Servicio Canario de la Salud, sino también a la empresa que recibió el encargo de las mascarillas que nunca llegaron a su destino. Entre aplausos, así fue despedido en 2015 por la totalidad del Parlamento de Canarias en su última sesión como diputado. Hoy, a sus 88 años, ha fallecido José Miguel González, histórico líder de Coalición Canaria, que ejerció, entre otros, como diputado autonómico, consejero de Hacienda del Gobierno canario o teniente alcalde de la ciudad de La Laguna. En los últimos fue del 80. Y si aún no ha hecho la declaración de la renta, muy atentos porque desde hoy jueves se puede solicitar cita previa para obtener atención presencial para realizar este trámite. A partir del 1 de junio, la agencia tributaria empezará a asistir a los ciudadanos en sus oficinas para la confección y presentación de la declaración de la renta. A las puertas de que arranque el verano, los empresarios de la hostelería dicen no contar con profesionales como camareros o cocineros. Afirman que tras la pandemia muchos abandonaron el sector, lo que complica la situación. Desde los sindicatos ya han dicho que este déficit se debe a la precariedad de este colectivo. Para darle más agilidad a las comandas y por lo tanto a su restaurante, Giuseppe busca nuevo personal de cara a la campaña de verano. Está siendo más complicado. No sé por qué, pero como que hay un rechazo. Ofrece un contrato de 40 horas con un salario que ronda... Dice la nómina que ha llegado a 1.300, 1.400 euros un camarero. Como él, afirman las patronales, otros muchos negocios buscan profesionales como él o como ella, pero no hay forma tras la pandemia. Han tenido que buscar otros sectores. ¿Por qué? Todos esos trabajadores que se van al ERTE, al empresario no les es posible rescatarlos de ese ERTE porque además eran bastante rígidas la normativa. En España se estima que han sido unos 73.000 los profesionales que han abandonado el sector desde 2020. Hemos abogado
por una mayor calidad formativa, por un personal cualificado. Sin embargo, a los sindicatos no les salen las cuentas, ya que denuncian que en Canarias hay cerca de 30.000 parados en el sector. Hay demanda suficiente como para hacer frente a la oferta de trabajo que está haciendo la patronal. Además, sostienen que la cualificación debe verse reconocida con mejoras salariales. Para tener trabajadores hiperformados como ellos solicitan, creo que esas condiciones también hay que pagarlas. Si mejoran las condiciones laborales, seguramente no van a tener este problema del que hablan. Un problema que puede complicar un verano turístico que apunta a lleno. Este salón como está. Sobre las perspectivas económicas de Canarias para este año, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera que el hecho de que se vuelva a hablar de la prima de riesgo es un claro aviso, dice, de que la situación no está bien gestionada. Vaticina que la recuperación no llegará hasta 2023. Aunque eso sí, hay otros expertos que anuncian que Canarias se va a recuperar antes que la península gracias al negocio turístico. Tú tuviste una caída de turismo desproporcionada, ¿no? Del 90 o del 80%, y ahora vas a llegar prácticamente a la normalidad en el próximo año, ¿no? Por lo tanto, vienes de más abajo y la tasa de crecimiento va a ser mayor en Canarias que en el resto de la península. La enorme subida de ingresos que ha tenido en este primer trimestre el Gobierno es exclusivamente porque han subido los precios. Todo parece indicar que no vamos a, ya seguro, recuperar los niveles de crecimiento que teníamos hasta el año 2023. Y un turoperador eslovaco se plantea inaugurar una ruta directa entre Eslovenia y Canarias. Hoy una expedición económica de aquel país ha devuelto la visita a la isla de Gran Canaria con el objetivo de intercambiar experiencias de negocios, sobre todo basadas en los viajes de placer. Hay un terreno y muy importante donde bastante se puede trabajar como el terreno turístico, ¿no? Se está pensando incluso para abrir una línea más regular y que va a abrir un puente directo entre las islas Canarias y Eslovenia. Kiev ha denunciado que Rusia está llevando a cabo bombardeos masivos en la región del Donbass, al este de Ucrania. Las tropas rusas han tomado el control en 3 ciudades en las últimas horas. Los bombardeos afectan a cerca de 40 localidades. Los ataques son particularmente cruentos en torno a la ciudad de Severodonetsk, en la provincia de Lugansk. Y en Ankara, primera reunión a 3 bandas entre Suecia y Finlandia, aspirantes a entrar en la OTAN, y Turquía, único país que ha mostrado sus reticencias. El gobierno de Erdogan ha puesto sus condiciones. Quieren que los 2 países dejen de apoyar a los grupos kurdos, que autoricen la extradición de 40 personas y que pongan fin a las restricciones de venta de armas a Turquía. Los 3 países se han emplazado a seguir negociando. Las explicaciones del ministro de Exteriores sobre el acuerdo con Marruecos en su visita ayer a Canarias no han convencido a los partidos de la oposición. Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular le acusan de añadir dudas y opacidad en torno a sus consecuencias para el Sáhara y Canarias. Creo que no ha habido explicaciones. El ministro no ha sido transparente, no ha explicado cuáles son los términos del acuerdo con Marruecos. Ha tenido que reconocer algo que le dijimos desde el minuto cero, y es que ese cambio de postura y esa vendida del pueblo saharaui no ha significado que se hayan reducido el número de llegadas. Las declaraciones de ayer del ministro, a mí particularmente, me dejaron muchas más dudas aún, cuando dijo que el fenómeno migratorio no iba a ser mermado, que quizás se corregiría un poco más y que había que respetar las decisiones de la ONU. La huella de carbono en Canarias supera las 4 toneladas de CO2 por habitante. Es uno de los datos que recoge el primer análisis del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en las islas. El objetivo, llegar a la descarbonización en 2040. Canarias cuenta ya con los primeros datos sobre el impacto de la huella de carbono en las islas. Es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. El 78% de las emisiones de las islas están en Tenerife y Gran Canaria. Por ciudades, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde y Arona están a la cabeza. Son los lugares más poblados y además Tenerife y Gran Canaria cuentan con el 88% del tejido industrial canario. Para poder efectuar una reducción drástica de la huella de carbono de Canarias, tenemos que saber dónde tenemos que actuar y cuáles son, de alguna forma, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La demanda tanto energética, que es a lo que se le asocia la huella de carbono, como eléctrica,
de Canarias es inferior a la del territorio continental. El archipiélago tiene una huella media de 4,72 toneladas de CO2 por cada habitante. El Hierro, con su proyecto de energías limpias, es la isla que menos impacto produce. Lo que interesa es que Canarias pueda compensar no solamente su huella de carbono, sino incluso seamos capaces de poder compensar la huella de carbono originada por la aviación. Analizar la huella de carbono que deja ese tráfico aéreo será el siguiente paso. El objetivo es lograr la descarbonización de Canarias en 2040. La protección de las estrellas y el compromiso con la sostenibilidad son los motivos por los que el Parque Estelar Starlight Camino Barranco de Badajoz ha sido reconocido este miércoles con el certificado Biosphere. La empresa tinerfeña trabaja para garantizar la conservación del entorno a través de la divulgación y la aplicación de medidas para evitar la degradación del hábitat. Biosphere es muy importante y relevante a nivel internacional, porque lo que se quiere con ella es conseguir los 169 pasos para poder estar dentro de la Agenda 2030 tan importante para nuestro planeta. El consorcio de seguros ha abonado 199 millones de euros por los daños producidos por el volcán de La Palma. Supone el 87% de las reclamaciones que ha recibido. Son casi 8.000 las indemnizaciones que se han tramitado hasta este momento de esta entidad pública que continúa a día de hoy recibiendo peticiones a un ritmo nunca visto en su historia. 1.415 solicitudes de indemnización desde la anterior nota informativa, que es del mes de abril. Es algo insólito en los 54 años de historia del consorcio. Pero, evidentemente, tenemos ahora nuevas solicitudes en zonas restringidas o de imposible acceso que se van abriendo o ya siniestros pequeños de limpieza de cenizas. Los científicos siguen trabajando en el entorno del cráter para conocer con detalle esta fase poseruptiva del volcán. Los estudios reflejan todavía altas temperaturas y emisión de gases. Javier Sánchez. Involcán sigue estudiando el proceso posteruptivo en este punto donde nació este nuevo gigante en la isla de La Palma, en el camino de Cabeza de Vaca. La emisión de gases ya no es tan elevada como durante los pasados meses, aunque sigue siendo muy alta. De hecho, acercarse hasta esos puntos más cercanos en el entorno del cráter sigue siendo muy peligroso. Hay que hacerlo con máscara de gas, así lo hacen los científicos. Las temperaturas también son elevadas, siguen por encima de los 800 grados. Se sigue monitorizando para ver cómo es ese proceso de decrecimiento. También preocupa evidentemente lo que sucede en la costa, en La Bombilla, en Puerto Naos. Allí el dióxido de carbono sigue en cifras extremadamente elevadas y hasta que no bajen y lo tengan que hacer además de una forma bastante notable, no se va a poder regresar hasta ese punto de los llanos de Aridane. Siguen habiendo zonas muy anómalas de temperatura, ¿no? Ha bajado algo la temperatura, pero se mantiene generalmente bastante estable en esos 860, 880 grados, y luego sigue habiendo emisión de gases. Ha disminuido, por supuesto, la emisión de dióxido de azufre bastante, muchísimo, pero sigue habiendo dióxido de azufre. Conocer la afección real de la erupción en la salud de los palmeros es el objetivo de ACES, un proyecto impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Se realizará durante los próximos 5 años y se espera la participación de 2.500 voluntarios que hayan tenido diferentes grados de exposición a las partículas expulsadas por el volcán. Una evaluación inicial a la población. Yo lo animo a participar porque es un estudio en el cual, a diferencia de estudios previos, la parte de función respiratoria es la más completa que se va a realizar y básicamente son pruebas no invasivas, simplemente pruebas de soplar, de ver la capacidad pulmonar y un análisis de sangre y orina. La Agencia Tributaria en Las Palmas y la Guardia Civil han intervenido este contenedor que ven con más de 500 sacos de azúcar cristal blanco. 10 bultos contenían cocaína, procedía de Puerto Santos, en Brasil, y tenía previsto, tras el transbordo en Gran Canaria, continuar su destino hasta el continente africano. Y esto que ven son las obras que avanzan a buen ritmo del túnel que une a Gaete con el Risco en Gran Canaria. Ya está perforado el 86% del trazado bajo tierra. Otro tramo, el de los túneles de Feneque, ya está casi terminado. Sin embargo, los vecinos temen que no se abra este año al haberse encontrado en 2021 un enterramiento prehispánico.
El tranvía de Tenerife cumple 15 años y lo celebra con una imagen distinta a la habitual. Esta rotulación se podrá ver en uno de los tranvías, mientras que el resto pondrá un logo en su frontal. A partir del 2 de junio se llevarán a cabo actividades en las paradas y en el interior de los vehículos para celebrar esta fecha. Alivio para 7 de las 48 familias que iban a ser desahuciadas por una empresa de desocupa en San Isidro, en Tenerife. Un juez ha desestimado la denuncia por usurpación interpuesta por el actual propietario. Una de las razones ha sido que el inmueble aparece registrado como una parcela sin edificar. 21 días llevaban vecinos, amigos y el sindicato de inquilinas atrincherados dentro de este edificio en San Isidro para evitar que la empresa desocupa intentara intervenir el inmueble. Ha sido mucho trabajo, muchas noches sin dormir, muchas noches de guardia, de turno. El juzgado de Granadilla de Abona ha absuelto a 7 familias que iban a ser desahuciadas por un delito de usurpación. El juzgado da la razón a las familias por encontrarse en situación de vulnerabilidad, pese al discurso que daban desde desocupa, que aquí había coches de alta gama. Además de estar en riesgo de vulnerabilidad, el propietario no tiene registradas estas viviendas y no puede acreditar que le pertenecen. De hecho, en el catastro, este inmueble figura como suelo sin edificar. El supuesto propietario estaba reclamando unas viviendas que nunca han existido porque esto era un solar. Entonces no tienen ninguna legitimidad. Ahora algunas vecinas a los que desocupa les impidió el acceso a sus bidones de agua pagan 50 céntimos por garrafas de 8 litros que esta empresa les suministra. Las familias a lo largo de estos 10 años han seguido reclamando al ayuntamiento y a las instituciones que su situación se regularice. Si no lo han hecho antes es porque no han querido. Y piden que las administraciones lleguen a un acuerdo con ellos para ofrecerles una alternativa. Arucas, en Gran Canaria, tendrá unas piscinas intermareales en la zona de Quintanilla. Ya cuenta con partida presupuestaria, unos 950.000 euros, pero también con el rechazo de vecinos y usuarios. Temen que atraiga al turismo de masa. El proyecto de las piscinas intermareales de Quintanilla se ubica en este punto, al norte de Gran Canaria, en la zona conocida como La Vajilla, por la imagen que deja el movimiento de la marea. Contempla una pequeña actuación en la rasa marina, acondicionar los accesos y una zona de solarium. Se respetarán, aseguran desde el ayuntamiento, todos los parámetros biológicos y marinos. Se bajará en profundidad, nunca se va a superar el nivel del mar, no se va a subir a una piscina gigantesca, acordándonos sobre todo de esa protección de las olas que aprobó el gobierno del Cabildo Insular en su momento y el gobierno de Canarias para todo el tema del surf. Un proyecto sostenible, dice la Consejería de Turismo, que busca mejorar los recursos naturales para su conservación. Y para su disfrute no solo del residente canario, sino también de los potenciales turistas que puedan venir a visitarnos. Todo esto ayuda a mejorar la competitividad del destino y a que Canarias sea lo que queremos ser, un destino de excelencia. Precisamente eso es lo que temen los vecinos de Quintanilla, la masificación que hay en otras zonas turísticas. El modelo a seguir, que no sea el de la construcción masiva para atraer un turismo masivo, porque eso no es el norte. Miedo que se pueda hacer una actuación y afecte a unas olas que prácticamente funcionan durante todo el año. Reclaman a las instituciones conocer el proyecto. Se mostrará también a la ciudadanía, ¿no?, para que lo conozcan, hagan sus aportaciones. Su ejecución no se prevé a corto plazo porque afecta a un terreno privado. El ayuntamiento ha iniciado los contactos con los propietarios. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da la orden de pagar las horas extras a bomberos y policías. El concejal del área asegura que será mañana viernes o la próxima semana como tarde. En el caso de los bomberos, la deuda es de casi 1,5 millones de euros. Desde el sindicato dicen que llevan sin cobrar desde febrero de 2021. El problema, afirman, es que no se trata de horas extras, sino de horas estructurales provocadas por la falta del personal. Por ejemplo, hoy en el Parque de la Isleta había 3 bomberos cuando debían ser 6. Situación crítica de personal, con una media de 50 años, 83 agentes para una ciudad de 400.000 habitantes. El colectivo se ha hastiado, se ha hartado y hemos empezado a tomar la decisión de no hacer esas horas estructurales. El presupuesto se aprobó tarde. A la hora de enviar a fiscalizar las horas extras de policía y bomberos, pues hay un retraso. A finales de esta semana o a más tardar la siguiente se proceda a efectuar el pago. Tenemos 31 bomberos que se están formando y únicamente nos quedarán 10-15 plazas vacantes.
Son las primeras imágenes que nos llegan desde La Rioja. La explosión en una planta de biodiesel en Calahorra ha dejado al menos 2 trabajadores muertos. También 250 niños se encontraban de excursión en las inmediaciones. En ese momento han sido también evacuados. Todos los menores, según la delegación del Gobierno, se encuentran en buen estado de salud. Vamos ahora con otro asunto. Gran Canaria sigue apostando por las zonas comerciales abiertas. Hoy se ha inaugurado otra gracias a una partida de 350.000 euros del Cabildo. Enseguida les decimos dónde es. Esta es una zona comercial abierta, esta es otra, y aquí dentro, en el corazón de la isla, también hay ya otra. Valle Seco celebra el primer fin de semana de junio sus fiestas en honor a San Vicente Ferrer, una ocasión más que propicia para ver cómo ha quedado esta calle León y Castillo totalmente remozada. Quienes vengan a disfrutar de la fiesta van a estar perfectamente pertrechados, haga frío o haga calor. Con banda de música y corte de cinta a la antigua usanza se ha estrenado el nuevo look de la calle León y Castillo. Ahora es una vía semi-peatonal, nuevo mobiliario, nuevos adoquines, vegetación y lo que no se ve. Estas rejillas son filtradores de agua y toda esa agua se canaliza para en un futuro pues llenar depósitos, presas. Los vecinos ya le han puesto nota a la calle. Está de lujo. Me gusta. Excelente. La calle quedó preciosa. Espectacular. La cosa no queda ahí. Esta finca tendrá tal vez el próximo año este otro aspecto. O lo usamos como aparcamiento o lo usamos como mercadillo. Servirá para ambas cosas. Y hay más propuestas. Avanzar también en dotarlo de camas a Valle Seco. Es el lifting de un pueblo para disfrutar ocasionalmente o para siempre. El Hierro recupera su feria ganadera por excelencia después de 2 años. La Pañada de San Andrés, un escaparate del patrimonio cultural donde se pone en valor la tradición pastoril y ganadera herreña referente en Canarias. Hoy se ha presentado el calendario festivo, 2 días, 4 y 5 de junio, que estarán cargados de actividades para todos los públicos. Se ha hecho el esfuerzo en la recuperación de este evento tan importante para el sector primario de la isla del Hierro. Es la fiesta de los agricultores, de los ganaderos, pero también es de la gente joven, de la gente mayor que viene a encontrarse aquí. El escenario del Carnaval de la Ciencia Ficción en Santa Cruz de Tenerife ya va cogiendo forma. Construido sobre 100 cabezas robóticas y con más de 2.000 metros cuadrados, la luz será el eje principal, lo que hará que el escenario pueda cambiar y parecer diferente en cada concurso. Además, este año tiene una ubicación diferente a la habitual para dar una mayor visibilidad. Se mejora significativamente la visibilidad desde todos los puntos del recinto ferial para poder disfrutar del espectáculo que se va a desarrollar, y también hay que poner encima de la mesa que es un diseño escénico que se apoya mucho en la luz, en todo lo que tiene que ver con la iluminación LED y con las pantallas. Y desde hoy hasta el próximo 19 de junio se puede disfrutar en La Laguna, en Tenerife, del espectáculo Aquacirco, un evento con artistas procedentes de Cuba que se desarrolla dentro del agua. Las entradas ya están a la venta. Atentos porque nos vamos a sumergir en el mundo marino, un show inspirado en las maravillas del mar y ambientado con la técnica del mapping, la recreación de una realidad fantástica a través del juego de luces. Es tan solo una de las 15 escenas que se recrean bajo esta carpa, la del Aquacirco. 30 artistas en un pase diseñado para toda la familia. El agua es la gran protagonista del espectáculo, no solo a nivel visual, sino que también en el hilo conductor que intenta transmitir un importante mensaje de aspecto social, que es el del respeto hacia el medio ambiente y en este caso, pues, sobre todo hacia el ecosistema marino. Las entradas ya están a la venta. Sirenas, tortugas y medusas ya están preparadas. Un mensaje de cuidado medioambiental a través de la magia del circo. La pandemia nos privó de ellas y con el fin de las restricciones, Canarias recuperó muchas de sus fiestas. En este mes del Día de Canarias recorremos las islas para recordar las más emotivas y multitudinarias. La bajada significa pues sensaciones, significa devoción, significa sudor, alegría, abrazos, lágrimas.
La pandemia nos privó de una bajada por primera vez en la historia y ya había ocurrido en otras ocasiones, pero se había celebrado en el año siguiente, que fue en la época de la guerra. Nos quedan 3 años por delante y bueno, esperando que llegue ese día. Con el paso de los años, ahorita ya pues 100 años, el próximo 2023, la danza del diablo se ha convertido en un pilar fundamental de la identidad local, ¿no? De la identidad del municipio de Tijarafe. Ha habido mucha desilusión, evidentemente, porque no se ha podido celebrar algo que se celebra prácticamente durante 20 minutos al año, que es el tiempo que está el diablo en la plaza. Aquí hay muchísimas ganas de volver a ser el diablo. Como decía antes, es una fiesta radical, o sea, de raíz de nuestro pueblo, ¿no? Sin saltar 2 años la hoguera ha sido fue un poquito duro. Es una tradición que es muy fuerte, muy arraigada al pueblo, y estar 2 años sin poderla brincar fue duro. Las hogueras de San Marcos son una tradición, aparte de ser una tradición de hace muchísimos años, es una tradición que te atrapa. Para la Orotava, dentro de su fiesta, podríamos decir que es la parte más importante. Las alfombras de tierra son únicas en el mundo, entonces son un orgullo para el villero. Este año se celebra el 175 aniversario de las alfombras de flores en las calles, y poder este año volver a recuperar todo y hacer esas alfombras de flores en las calles va a ser muy espectacular. Para la isla de Gran Canaria es una de las fiestas más multitudinarias, más importantes. Y para nosotros, evidentemente, somos la banda de Agaete. Son las fiestas del pueblo, es una fiesta que nosotros además vivimos muchísimo. Este año, cuando se lance a las 5 de la mañana, se suelta el volador, va a ser una cosa impactante. Para el pueblo del Cotillo o para los pescadores de este municipio es algo tradicional que están ejerciendo prácticamente todo el año, que es la calada. Cuando se cala, pues los ves en el muelle arreglando, jareando, salando, tendiendo allí. La verdad que le da un poco de vida al pueblo. Yo me acuerdo de entrar en un barco, en cada camarota había una Virgen del Carmen, y eso lo vivimos nosotros. Valterra era de fiesta, de banderas, de voladores, y la verdad que la gente, bueno, teníamos que callarnos y hacer lo que nos dijera, ¿no? Pero la verdad que el barrio se quedó muy tocado. Si todo sale bien, por la Virgen va a haber fiesta. Por primera vez, después de la pandemia, más de 100 alumnos de las escuelas rurales de La Gomera y 17 profesores se reúnen para celebrar juntos el Día de Canarias. Hasta el curso pasado solamente eran 3 centros y este curso somos 6 centros los que pertenecemos al colectivo de escuelas rurales. Y es la primera vez que nos podemos reunir. Ellos lo tienen muy claro. Hacer el Día de Canarias. Y llevan semanas ensayando. Vamos a bailar la puta y tacón. A mí me ha encantado ensayar las canciones y los poemas para este día. Aunque siempre hay tiempo para todo. Y jugar escondite. Y si surge algún pequeño fallo, se me cayó la pajarita. Se soluciona con facilidad mientras nos ponemos un poquito más serios. Para mí ser de Canarias es ser una persona amable. Es ser una persona muy especial. Es la primera vez que celebran juntos esta fecha y lo hacen como si fueran una sola escuela. Lanzarote celebrará mañana en los Jameos del Agua su acto institucional por el Día de Canarias con un espectáculo, cantador sinfónico, un reconocimiento a la figura del cantador en el mundo. El programa de actos que hoy ha presentado la presidenta del Cabildo se completa con arte, gastronomía, actuaciones musicales y la inauguración este lunes de una escultura dedicada a la alfarera Dorotea Armas. El cineasta Armando Ravelo hace balance del éxito de su última producción, La piel del volcán, un año después de su estreno. Afirma que ha sido un antes y un después en su carrera. Charlamos con el director de esta película, que podremos ver el próximo lunes en Televisión Canaria.
Los restos de 2 cuerpos con 5 siglos de diferencia son encontrados en un mismo enterramiento en Valsequillo, Gran Canaria. Es el punto de partida de La piel del volcán, el último trabajo de Armando Ravelo, que ha llegado a mantenerse 3 meses en cartelera. Una especie de confirmación de que los años de trabajo pues han merecido la pena, y en este momento pues están cambiando las cosas. Estamos empezando a vislumbrar lo que puede ser una industria, aparte de recibir esos servicios que vienen de fuera, que Canarias se pueda convertir en un lugar donde los profesionales trabajen con puestos dignos y con sueldos dignos, que en eso estamos. Esa repercusión que no se esperaban ha ayudado a que su próxima película, Érase una vez en Canarias, que acaba de terminar de rodarse y se estrenará antes de final de año, dé un salto de calidad técnica y artística. La historia de una migrante senegalesa que viene a las islas y a través de su historia pues nos narra de alguna forma a modo de espejo a nosotros los canarios y las canarias como sociedad. Porque nuestra historia, dice, es la historia de la humanidad y no solo merece ser contada, sino que estamos obligados a compartirla. La piel del volcán se estrena en pequeña pantalla aquí en Televisión Canaria el lunes 30 de mayo a las 10:30 de la noche. La piel del volcán. El Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria estrena este viernes y sábado Una historia de amor, una obra protagonizada por la exgimnasta almudena Cid, Félix Gómez, Silma López y Loreto Mauleón. Esta obra cuenta la historia de amor de 2 protagonistas que se someten a un tratamiento de inseminación artificial y una de ellas, años después, desaparece. Esta obra, que se representará este fin de semana en la capital Gran Canaria, ha colgado el cartel de completo en todos los teatros españoles y además termina su gira aquí en Canarias. Muy por encima de mi media. Para mí es una obra que habla sobre el perdón, sobre el amor y sobre, bueno, las incongruencias del ser humano, ¿no? Como a veces tomamos decisiones o hacemos promesas que finalmente no podemos cumplir, pero que no están hechas necesariamente para hacerle daño al otro, sino desde un deseo muy nuclear, el deseo de hacer lo que te hace feliz. Diversidad de estilos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife para la nueva temporada 2022-2023. 18 conciertos que se mezclan con obras de compositores canarios y contemporáneos también. La orquesta interpretará 12 grandes sinfonías de todos los tiempos, sin olvidar las del siglo XX y dándole también cabida a los compositores del archipiélago. El objetivo es seducir a los amantes de la música. Entre los invitados destaca el francés Pierre Laurent, uno de los mejores pianistas en la actualidad. Y en deportes hoy comienzan los playoffs de baloncesto para el Lenovo y se acercan los de fútbol para el Tenerife y Las Palmas, Armando. Sí, eso es, la Unión Deportiva, ojo, todavía no lo tiene asegurado todavía, así que hay que andarse con mucho cuidado. Le falta un punto de conseguirlo el domingo frente al Sporting. Hoy hemos hablado con un hombre que sabe, un ex amarillo que sabe muy bien lo que es marcarle a este equipo, Juan Carlos Socorro. En el Club Deportivo Tenerife, Enrique Gallego, un hombre de club, de equipo, que además lo ha demostrado siempre en cada partido y hoy también en sala de prensa. Prefiere ascender a seguir marcando goles. Y en baloncesto, el Nuevo Tenerife comienza hoy el playoff por el título de Liga frente al Juventud de Tomic, uno de los pibos más dominantes de la categoría, junto con el propio Sermadini. Y hablando de colosos y de gigantes, ¿cuántos metros dirías que tiene esta ola, la más grande jamás surfeada? Yo creo que más de unos 15 metros podrá ser, ¿no? Bastantes más, después lo desvelamos en los deportes. Pues estaremos muy pendientes, Armando, gracias. Y ya para despedirnos, Alma es el nombre del disco que el timplista Germán López lanza mañana. 4 años ha tardado en ver la luz esta obra en la que colaboran músicos de primer nivel internacional como Richard Bona, Josemi Carmona o Jorge Pardo. En junio lo presentan en el Auditorio Alfredo Kraus. Empezó a grabarse en 2018. Cuando estaba en pleno proceso de búsqueda de sello discográfico, la pandemia lo paró todo. Ahora, el nuevo disco de Germán López, Alma, llega a nuestros oídos.
El disco ha sido grabado en varios momentos y en diferentes lugares. Empezamos grabando en Madrid, con un grupo numeroso de músicos. Después pasamos a Los Ángeles, donde se incluyeron más músicos, además de los timbres que fueron grabados allí. Y a partir de ese momento, pues empiezan a surgir algunas colaboraciones en diferentes partes del mundo, ¿no? En Alma suenan el bajo de Richard Bona, la flauta de Jorge Pardo, la guitarra de José Miguel Carmona o la voz de Lila Downs. Todos ellos referentes internacionales que ponen su talento al servicio del timple. Hemos querido hacer un disco que ahora, pasado el tiempo, vemos que en cierta manera es lo que desde mi punto de vista es Canarias. Es un disco bañado por la tricontinentalidad, en la línea de lo que a mí me gusta hacer, con mucha experimentación, abierto a probar cosas nuevas. Por fin, 4 años después, este viernes podremos descubrir cómo suena El alma de Germán López. Con su música terminamos. Les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva y después el tiempo. Que tengan buena tarde. Adiós.